Dos a favor. Bueno, queridas amigas, amigos, muy buenos días. El profesor Ferreira me ahorra una cantidad de temas, por supuesto. Efectivamente, el régimen actual en Bolivia es el de un Estado de no derecho. No se trata solamente de un régimen de facto, sino de un Estado de no derecho. Es insólito que poderes electos popularmente por sí y ante sí, fenecido su mandato, lo prolonguen arbitrariamente y que un tribunal constitucional legitime semejante prolongación. Pensemos lo contrario para dimensionar la magnitud de esto. Pensemos que hubiese sido Evo Morales quien por sí ante sí hubiese prolongado su mandato en otras circunstancias. ¿Qué hubiese pasado? Los aullidos serían los de dictadura, y tendrían razón. Bueno, ahora ha sucedido lo mismo, solo que no es el Poder Ejecutivo, sino que es el Legislativo, que por sí ante sí prorrogó sus mandatos. Y la autodenominada presidenta es una ex senadora que ya no tiene mandato como senadora, porque también feneció su mandato. Esa es la situación actual. En esta emergencia, anoche se ha escuchado por la voz del presidente del Tribunal Electoral, nombrado por la autodenominada presidenta, por supuesto, la decisión de inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador. Ha comenzado el fraude electoral, naturalmente, por una vía, no es el primer hecho, pero ha comenzado el fraude electoral por una vía aviesa. Contraviniendo, como decía el profesor Ferreira, la jurisprudencia constitucional del propio Tribunal Constitucional Boliviano, que en casos de candidatos opositores a Evo Morales, había resuelto que este requisito debía interpretarse estrictamente y debía ser la residencia la del padrón electoral. Como también dijo el profesor Ferreira, 2 veces el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le exigió a Bolivia al Estado boliviano que no insistiese, garantía de no repetición en inhabilitaciones electorales por esta razón. Se trata, al ver la resolución del Tribunal Electoral, de discriminación en la forma de tratar los distintos supuestos. Candidatos que tienen la misma situación que Evo Morales son habilitados, y se compara la situación de Evo Morales con la de un ciudadano boliviano que se pasó 10 años afuera. Pero además de todos estos vericuetos jurídicos, además de todos estos argumentos, hay una cuestión de sentido común que no le puede pasar por alto a nadie. Evo Morales no está fuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una situación de necesidad. Se creó una situación de fuerza mayor. Si se quedaba en Bolivia lo mataban. En consecuencia, cualquier dictadura del mundo le bastaría perseguir a un opositor político, amenazarle la vida y después negarle los derechos políticos porque está fuera del país. Yo creo que esto, más allá de los argumentos jurídicos específicos sobre el requisito de residencia, etcétera, esto es una cuestión de sentido común que lo puede entender cualquier persona, aunque nunca haya leído una línea de ningún código. El objetivo que ha perseguido esto ha sido eliminar a Evo Morales como senador, impedir que llegue al Senado. Y este es otro de los pasos del fraude avieso.
Si Evo Morales llega al Senado, va a poder mantener unida la bancada de su partido. ¿Y a qué se juega? A dividir la bancada del partido, a destruir la fuerza política, a la cual se le imputa fraude electoral. Fraude electoral que el informe final de la OEA no ratifica, porque lo único que denuncia ese informe son irregularidades en menos de 200 mesas electorales sobre 35.000 mesas electorales, que no alteraba de ninguna manera el resultado electoral y el pretexto que se tomó para dar el golpe de Estado de noviembre. El fraude está viniendo, lo sospechamos, a través de distintos signos por vía de proscripción. No una proscripción frontal, pero sí una proscripción por goteo. Vamos proscribiendo candidatos, vamos generando violencias, vamos generando dificultades, y nosotros sabemos los argentinos por experiencia lo que significa la proscripción de movimientos populares, porque la hemos tenido en nuestra historia. Hemos tenido la proscripción del radicalismo en la dictadura uriburista del año 30, hemos tenido la anulación de la fórmula Pueyrredón-Guido en el 31, hemos tenido la proscripción del peronismo después de la dictadura fusiladora del 55, hemos tenido el derrocamiento de un presidente porque había autorizado al peronismo a presentarse a elecciones que había ganado en la provincia de Buenos Aires en 1962. Nada de esto es ajeno a nuestra propia y lamentable experiencia histórica. Se declara, se resuelve esta inhabilitación anoche. No creemos que la fecha sea ingenua. Hoy comienza el carnaval en Bolivia. Se ha aprovechado una semana en que no hay noticias ni hay posibilidad de movilización ninguna. No creemos que esto sea una simple coincidencia. Pero tenemos que denunciar desde aquí otra circunstancia. Las elecciones van a ser el 3 de mayo, pero hasta el 18 de abril, es decir, hasta poquísimos días antes de la elección, puede haber impugnaciones presentadas por cualquier persona que pueden ser resueltas por el Tribunal Electoral y por ende no están firmes ni seguras las candidaturas de quienes hoy el Tribunal Electoral ha habilitado. Es decir, el propio candidato a presidente podría ser inhabilitado hasta el 18 de abril, es decir, hasta 2 semanas escasas antes de las elecciones. Esta es la situación en que nos encontramos en este momento. Esta es la situación que se da en un contexto en el que calificamos desde el comienzo como un Estado de no derecho, no únicamente de facto, sino de no derecho, porque es un Estado que ni siquiera respeta las normas elementales del derecho de gentes y fundamentalmente las normas de asilo. Permanecen 7 personas en la Embajada de México en La Paz. No se les otorgan los salvoconductos ni siquiera por razones humanitarias. No se respeta el derecho de asilo tradicional. A través de un ardid se hizo salir a un exministro de la Embajada Argentina, para después hacerlo perseguir por la calle por grupos, hordas parapoliciales, a la cabeza de las cuales había un español tardofranquista del Vox, y finalmente meterlo preso
torturarlo por las condiciones en que está en cárcel común, con el riesgo de vida, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Mientras se van clonando procesos e inventando procesos, no ya en el lawfare, que también lo conocemos nosotros, sino de una manera todavía un poco más grave, amenazando jueces o reemplazando funcionarios. Sospechamos seriamente que vamos camino de la prescripción de la fuerza popular que encabeza Evo Morales. Vamos camino de una proscripción por goteo. El hecho, el episodio de la apoderada presa es también significativo. Cuando prendieron a la apoderada de Evo Morales, le secuestraron la documentación que llevaba. Y al reaparecer la documentación faltaba el acta notarial por la cual le daba poder a su apoderada y faltaba la libreta cívica del candidato. No solo eso, sino que no conformes con eso, destituyeron al cónsul boliviano en Buenos Aires porque había levantado el acta de poder. La oficina de la fuerza política de Evo Morales, del MAS, está clausurada y precintada con pretexto de controlar las contribuciones para la financiación de la campaña. Es decir, un partido político tiene clausuradas sus oficinas y toda su documentación encerrada en esas oficinas. En las manos del Tribunal Electoral, que ayer resolvió esta profundización del golpe de Estado, está la acción de depurar padrones. Si en la depuración de padrones, y hablo de depuración entre comillas, se eliminaran unos 70.000 votantes, se le resta un 1% a la fuerza en la elección general. La violencia de grupos paramilitares o parapoliciales o civiles, no policiales, no oficiales, continúa y es una verdadera amenaza para cualquier funcionario. Se fomenta lo que se llama la actitud de comecollas y pateapolleras, es decir, nos encontramos ante un fenómeno abierto que no solo es discriminante en sentido clasista, sino en sentido racista de discriminación étnica. La propia presidenta autodenominada, la propia ex senadora con mandato vencido, que ejerce el poder de facto, o dice ejercer el poder de facto, porque no sabemos quién lo ejerce exactamente, ha hablado de que no pueden volverlos salvajes. Nosotros también conocemos en la Argentina esa historia. Nosotros, en nuestros movimientos populares, siempre fuimos los feos, pobres, sucios, ignorantes y brutos. Y bueno, ahora lo vemos en nuestro país vecino, vemos, sea por exigencias de la actual administración republicana, sea por lo que sea, quizá no sea la oligarquía tradicional del estaño ahora, es otra cosa, pero de cualquier manera, cuidado que el riesgo que hay es alterar más gravemente todavía la paz en nuestra querida Bolivia. Cuando los pueblos encuentran formas democráticas de canalizarse, se garantiza la paz. Pero cuando se obturan estas formas democráticas, se puede perder el control y eso hay que evitarlo porque eso cuesta vidas humanas. Todo lo podemos recuperar, pero a los muertos no los podemos resucitar. Tengamos cuidado con esto y con este norte
orientemos lo que vamos a hacer. Por supuesto que le hemos aconsejado a Evo Morales agotar todos los recursos jurídicos, no salirnos del derecho, para nada. Los que se salen del derecho son los otros, y ojalá los recursos jurídicos sean eficaces para que podamos volver al derecho. Muchas gracias.